Hola, hola. Este día les traemos este tema de farmacocinética que es translocación. ¿Ok? Esa es una introducción a la absorción. ¿Ok? No podemos entrar a la absorción sin antes especificar y dejar bien en claro qué es la translocación. ¿Ok? De hecho, la translocación nos va a servir para entender todos los procesos de la farmacocinética que va a llevar a cabo nuestro fármaco administrado, desde que se absorbe, desde que se distribuye, una vez que pasa el torrente sanguíneo, se va a distribuir por los tejidos y también para eliminarse, es decir, dependiendo cuál sea la vía de eliminación, sea renal, sea biliar, también tiene que llegar y atravesar membranas, ¿sale? Que eso va a ser el concepto general de la translocación, los mecanismos por los cuales nuestro fármaco va a atravesar la membrana. ¿Ok? Es muy importante entender estos mecanismos de acuerdo a las características de mi fármaco, porque eso va a dar también la rapidez con la que un fármaco se puede absorber, distribuir, metabolizar e inclusive eliminar. ¿Sale? Entonces, lo primero que hay que hacer es recordar cómo va a estar conformada nuestra membrana celular y bueno, la membrana de todas las células. ¿Ok? Es una bicapa fosfolipídica, es decir, tenemos dos fosfolípidos, ¿sale? Con una cabeza que es la cabeza polar, que es hidrofílica, y los ácidos grasos que conforman la parte hidrofóbica. Entonces, es muy importante recordar también que tanto al exterior como al interior siempre vamos a tener medio acuoso. Acuérdense que la distribución de agua de un individuo, ¿sí?, de manera general se considera 60% de su peso total, ¿sale? Su peso corporal. De ese 60% que corresponde al agua, 40% es intracelular y 20% es extracelular. Este líquido extracelular se divide en el espacio intersticial, que es el 15%, y el espacio intravascular, 5%. Entonces, esto es importante también porque eh, pues la mayoría de nuestras sustancias van a estar en un medio acuoso. Y de allí cobra importancia los elementos que conforman la membrana, como los mismos fosfolípidos, las proteínas, ¿sí?, las proteínas integrales, esas proteínas que van a atravesar la membrana, esas proteínas que van a fungir como canales, esas proteínas que van a fungir como receptores para transducción de señales. Entonces es importante entender todas las funciones que tiene nuestra membrana. Es un órgano especializado. Es la manera como nuestra célula se comunica con las demás células y va a provocar una respuesta también al interior celular. Y bueno, lo que les acabo de mencionar, las proteínas de la membrana, pues nos permite entrada y salida de algunas sustancias, como en la misma agua, ¿sale? Tenemos las acoporinas, los iones, tenemos calanes iónicos, los lípidos, tenemos proteínas que nos ayudan a transportar esos lípidos, aminoácidos, hormonas, fármacos, toxinas, etcétera, ¿sale? Entonces nos van a ayudar para poder transportar sustancias a el interior, ¿sale? Y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son esos mecanismos por los cuales nuestros medicamentos, nuestros fármacos van a poder entrar hacia el interior de nuestra célula. Y bueno, esta transferencia de fármacos o translocación, ¿sí?, es la manera en que va a atravesar las membranas. Y puede ser por filtración, por difusión, por transporte eh, activo, transporte pasivo, por pinocitosis o fagocitosis. Entonces vamos a empezar por nuestro transporte pasivo y nuestro transporte activo, ¿sale? Que esto va a ser para moléculas de bajo peso molecular o pequeñas.
Entonces, nuestro transporte pasivo se llama pasivo porque tiene una característica principal, no gasta energía, ¿ok? Entonces, eh, el hecho de que no gaste energía, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos que más adelante vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál es nuestro transporte pasivo? La difusión simple y la difusión facilitada. El transporte activo ya tiene que gastar energía, es decir, consume ATP. Y un ejemplo de este transporte activo, pues nuestra bomba ATPasa sodio potasio y otras bombas, ¿vale? En moléculas de mayor tamaño o de mayor peso molecular, bueno, podemos utilizar otros mecanismos, mejor dicho, la célula puede utilizar otros mecanismos para poder eh, introducir el fármaco hacia el interior, ¿vale? Como es la endocitosis, ¿sí? Que esta endocitosis se va a dividir en fagocitosis, pinocitosis y mediada por receptor, ¿ok? Y la exocitosis, ¿vale? Que la exocitosis es un proceso contrario a la endocitosis. La endocitosis entra al interior de la célula y la exocitosis sale del interior al exterior de la célula. Y la transitosis que está conformada por los dos procesos previos, es decir, entra pero sale, ¿vale? Sin sufrir ningún cambio, nada más es como pues un paso a través de esa célula para poder llegar a un destino o a un blanco o a ser eliminado. Entonces vamos con la difusión simple. La difusión simple, ¿sale? Va a ser el mecanismo por el cual los fármacos van a atravesar la membrana. ¿Y qué características debe tener este fármaco? Bueno, primero que nada debe ser liposoluble, es decir, debe estar no ionizado, es decir, sin carga. ¿Ok? Debe tener bajo peso molecular, eso es muy importante, ¿sí? Ir a favor de gradiente, eso, si cumple esos requisitos, nuestro fármaco muy probablemente, ¿vale?, pase a través de la membrana por difusión simple, ¿sale? Al hecho de ser liposoluble, se disuelve en la membrana celular y atraviesa la membrana, ¿ok? Entonces, nuevamente, características: liposoluble, no ionizado, sin carga, a favor de gradiente. ¿Qué es a favor de gradiente? Eso es muy importante entenderlo, ¿ok? Cuando hablamos de favor de gradiente y hablamos de nuestro fármaco, ¿sí? Nuestro fármaco va de un compartimento donde hay mayor cantidad del fármaco o de soluto a uno donde hay menor cantidad del fármaco. En este caso, nuestro fármaco es el que está difundiendo a través de la membrana, ¿ok? Ojo, porque de repente confunden con ósmosis. Nada que ver. La ósmosis es el paso del líquido. En este caso está pasando el fármaco. ¿Sale? La difusión simple es el paso del fármaco, ¿sí?, a través de la membrana a favor de gradiente, de un compartimento donde hay mayor cantidad de fármaco a uno donde hay menor cantidad de fármaco. No consume energía, por eso también es parte del transporte pasivo, no gasta energía y principalmente son moléculas pequeñas, sale de bajo peso molecular. Esto es para difusión simple. Entonces nuestros fármacos que son liposolubles difunden rápidamente, se absorben rápidamente, se distribuyen rápidamente y tienen que ser metabolizados para poder ser eliminados, si no, pueden estar en el cuerpo mucho tiempo. Ahora, aquí tenemos una imagen donde nos muestra qué pasa con la difusión simple. Tenemos nuestra bicapa lipídica de fosfolípidos, tenemos el fármaco que estamos administrando, se está observando, se está aumentando su concentración y empieza a difundir a través de la membrana. ¿Hasta cuándo van a dejar de fundir? Hasta que se igualan las concentraciones, ¿sale? Tanto extracelular como intracelular. Este fármaco que está a nivel intracelular,
va a empezar a disminuir conforme se va metabolizando y se va eliminando. Y después de un tiempo, después de cierto tiempo, que eso tiene que ver con la vida media plasmática, que eso vamos a ver más adelante, van a cambiar los papeles, ¿sale? A nivel extracelular va a estar menor concentrado y a nivel intracelular va a estar más concentrado. Por lo tanto, el fármaco primero fue de extra a intra y después va a ir de intra a extracelular, ¿sale? Es el proceso como se va dando para que el fármaco se pueda eliminar de todo el organismo, ¿ok? Ok. Bueno, la difusión facilitada, ¿sí? Forma parte también del transporte pasivo, no gasta energía, pero aquí hay una característica importante. Vamos a necesitar de un transportador que es una proteína que va para poder atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen carga. Al tener carga son ionizados, son hidrosolubles y por lo tanto no pueden atravesar eh, los lípidos de la membrana. Entonces, nuevamente, facilitada necesitamos al transportador que es una proteína o facilitador. ¿Ok? El fármaco generalmente está ionizado, ¿vale? Es hidrosoluble, es decir, no es liposoluble. Otra característica que es igual a la difusión simple es a favor de gradiente. El hecho de que estemos a favor de gradiente implica pues que no podemos, no gastamos energía. ¿Okay? Y bueno, nuevamente a favor de gradiente quiere decir que vamos de un compartimiento donde hay mucho fármaco a otro donde hay poco fármaco. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una imagen donde el fármaco pues va pasando a través de esta proteína, ¿sí? Está eh, sirviendo de facilitador y no estamos gastando energía. ¿Sí? Aquí también es un sistema de acoplamiento, un transportador sodio-glucosa. Y bueno, aquí vemos, ¿no? La difusión simple es a través de la membrana a favor de gradiente, la facilitada es a través de la proteína igual a favor de gradiente. Y aquí ya tenemos la imagen de nuestro transporte activo, donde va en contra de gradiente, ¿sale? Aquí tenemos poco fármaco, aquí tenemos mucho fármaco, ¿sí? O mucho soluto, para ser más específico, porque si hablamos del ATPasa sodio-potasio, acuérdense, mete potasio, saca sodio, ¿sale? Y el sodio está más concentrado a nivel extracelular, entonces va en contra de gradiente. El potasio está más concentrado intracelular, va en contra de gradiente, ¿ok? Entonces necesitamos esa energía del ATP para poder realizar esta acción. Y bueno, otros mecanismos por los cuales pueden atravesar los fármacos las membranas celulares, pues va a ser la endocitosis, que deriva de una palabra griega que es endon, dentro, citos o quitos, célula, ¿sale? Hacia el interior de la célula. Es la incorporación de sustancias o material del exterior de la célula hacia el interior, ¿ok? Ahora, la endocitosis podemos dividirla en fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. En la fagocitosis, esta va a formar unos pseudópodos o pseudobrazos para atrapar a lo que está fuera de la célula, ¿sale? Lo atrapa, lo endocita y va a formar un fagosoma, ¿ok? En la pinocitosis hay una invaginación y por lo tanto atrapa todo el contenido que tenga a nivel intracelular, tanto líquido como solutos. Y va a formar una vesícula. Aquí la mayor cantidad de lo conformado pues es líquido, ¿vale? Líquido extracelular. Y en la medida por receptor, como su nombre lo dice, hay un receptor específico para una sustancia específica que cuando ésta se activa empieza una invaginación y va a formar una vesícula recubierta precisamente por este receptor, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una imagen de una fagocitosis, ¿vean? Esta es una bacteria, es un fagocito y vean cómo la atrapa y fagocita la bacteria, ¿no? Y bueno, la célula forma pseudópodos, atrapa y lleva al interior
formando fagosomas, ¿no? La pinocitosis no forma pseudópodos, ¿sale? Se invagina y forma una vesícula pinocítica, ¿sale? Se da mediante la invaginación de la membrana celular capturando líquido extracelular con todos los componentes y forma una vesícula pinocítica, ¿sale? Vean cómo, ¿sí? Aunque aquí de repente da la impresión como si formara brazos, pero no, ¿sale? Se invagina la membrana, nunca pierde su constitución y nunca deja entrar o invadir el espacio intracelular directamente por la sustancia, sino dentro de la vesícula. ¿Ok? Eso se llama vesícula pinocítica. Y la exocitosis, ¿sí? Es decir, ya tenemos la vesícula formada dentro de la célula y esta se va a fusionar con la membrana para secretar su contenido hacia el exterior de la célula, ¿sale? Es decir, la vesícula que se encuentra intracelular se fusiona con la membrana y libera su contenido al espacio extracelular, ¿ok? Y la transitosis va a ser una mezcla, es decir, o una secuencia de la endocitosis y la exocitosis. Nuestra sustancia entra y sale sin ser liberado dentro de la célula y sin afectar la función celular, ¿vale? La sustancia atraviesa todo el citoplasma celular de polo a polo, ¿sí? Y implica el proceso de endocitosis y luego de exocitosis. Eso se le llama transitosis, ¿vale? Y es muy común, por ejemplo, en las células endoteliales de todos los vasos, ¿ok? Y bueno, hasta aquí dejamos el proceso de traslocación, ¿ok? Es muy importante entender cómo es que nuestro fármaco atraviesa membranas, porque al siguiente tema, que es absorción, vamos a ver qué características influyen para que nuestro fármaco se absorba adecuadamente y además entender qué tipo de interacción se puede dar con otros fármacos, con alimentos, y esto nos va a ayudar también a comprender cómo es que un efecto que esperamos tener en un paciente se ve alterado desde la absorción. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por este tema. Nos vemos en el siguiente. Cuídense, que estén bien. Bye.